Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Poder Judicial Conecta, que se transmite a través del portal regeneración.com.mx y de las redes sociales del Poder Judicial del Estado de Oaxaca. En Facebook nos encuentran como Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca y en Twitter como @TSJ Oaxaca. No olviden seguirnos. Gracias por acompañarnos. Hoy contamos con la presencia de la maestra Nidia Martínez Esteva. Ella es directora de Derechos Humanos del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, quien viene hoy a hablarnos de las acciones que han realizado este año en su dirección. Maestra, muy buenas. Gracias, Carla. Pues la verdad es un gusto compartir con el auditorio de Regeneración y de esta colaboración que se tiene con el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial. Algunas acciones que se han desarrollado a lo largo de este año 2022 en la dirección. La dirección es un órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Oaxaca, que está presidido, tanto el tribunal como el consejo, por el magistrado presidente Eduardo Pinacho Sánchez, quien ha sido una persona muy sensible, sobre todo a todos los temas que tienen que ver con los derechos humanos. Si bien es cierto, la dirección es un área que tiene la facultad de recibir todas aquellas quejas de la ciudadanía que interponga a través del órgano autónomo de derechos humanos, que en Oaxaca es la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, ante cualquier servidor o servidora pública del Poder Judicial. Nosotros recepcionamos esa queja, en ocasiones son peticiones de colaboración, alguna queja si sienten vulnerados sus derechos humanos y realmente, bueno, esa es una de las principales actividades de la dirección. Pero sabemos que los derechos humanos, estamos hablando de una cultura de respeto a los derechos humanos, de una implementación del sistema interamericano y del sistema internacional de derechos humanos. Y para ello también se nos ha permitido hacer mucha labor de sensibilización hacia juezas, jueces, personal jurisdiccional, administrativo también. Se ha dado mucha apertura por parte de la presidencia del Consejo a trabajar temas de niñas, niños y adolescentes, género, el tema también de fundamental que se ha trabajado es el enfoque de pluralismo jurídico. Y bueno, yo creo que esas son las generalidades en las que se ha trabajado. Realmente ha sido un año donde pudimos tener muchísimos frutos muy concretos que te podría ir compartiendo. La publicación de un libro que habla, un libro titulado Entre la Asamblea y la Corte, que habla de un caso paradigmático que coloca la Sala de Justicia Indígena del Tribunal Superior en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También se pudo hacer una estrategia del protocolo de armonización entre jurisdicciones estatal e indígena afromexicana. Se ha hecho una estrategia de divulgación en todo el territorio oaxaqueño, muy importante, y un gran proyecto que tendrá o saldrá a la luz en próximas semanas, que es el Centro de Justicia Indígena de Oaxaca. Es una plataforma de información súper interesante. Y todo esto se ha hecho en colaboración. La dirección ha podido tejer al interior del propio Consejo y al exterior con instituciones como el Instituto Nacional de las Mujeres, como el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, como es también organizaciones de la sociedad civil como CEPIADET, X Justicia, Así Legal, y con otras instituciones estatales como es la propia Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, como también lo es la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, y con todas aquellas instancias que encontremos como punto de coincidencia la defensa y la implementación plena y total de los derechos humanos. Sí, maestra, hace rato nos comentaba la labor que están haciendo para sensibilizar a las juezas y jueces del Poder Judicial. ¿Cuál es el objetivo o a qué se refiere en ese sentido? Fíjate que en ese sentido es, si nosotros recibimos quejas, porque alguna ciudadano sintió vulnerados sus derechos humanos, lo que hay que trabajar es el paradigma de los derechos humanos que se establece en la Constitución Política a partir de una reforma emblemática en México, que es la reforma de 2011, al artículo 1 constitucional. Eso también nos cambia muchísimo la manera de interpretar. Hablamos de control de convencionalidad, hablamos de muchísimos temas bajo el paraguas de los derechos humanos que habría que cambiar varias miradas, cuidar el debido proceso desde muchos enfoques,
básicamente el enfoque de derechos humanos bajo el cual está el de niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, personas indígenas, personas de la comunidad LGBTQI+. Entonces, esto son nuevas herramientas jurisdiccionales, nuevas herramientas para admitir pruebas, nuevas herramientas y protocolos que se han publicado en los últimos años, y esto nos ha llevado a difundirlos, porque nuestras jueces y jueces tenemos una diversidad de edades, de diferentes generaciones, y la idea es que todas y todos estemos en esta misma visión. Y para ello se ha requerido una sensibilización. Por eso es tan importante. Si nosotros cuidamos que las juezas y jueces tengan estas herramientas a la mano, lo más actual, que podamos abrevar de experiencias que no han sido gratas para el Estado mexicano, podremos entonces poco a poco hacer una justicia más humanizada y más apegada a los derechos humanos. Bien, también hace un rato nos comentaba de la realización de este protocolo para la armonización. Sí. ¿Nos podría comentar cómo surge la idea? Sí, fíjate que en el año 2020, a raíz de esta colaboración de la Dirección de Derechos Humanos con el INPI, con el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, se elabora este protocolo. Un protocolo que le permitiera al juzgador y a la juzgadora tener lineamientos claros sobre la declinación de competencia, los elementos, los principios, sobre qué es el pluralismo jurídico, conceptos de interculturalidad, cómo son estos sistemas, como es el territorio oaxaqueño, donde convivimos con municipios o con comunidades, donde hay un sistema normativo indígena, pero también existe el sistema normativo del Estado, y cómo estos territorios en los que habitamos convergen, y han convergido históricamente, pero cómo ponernos de acuerdo para que sea de la manera más armoniosa. Entonces se publica este protocolo en 2021, se elabora durante todo 2020 con expertas y expertos de Oaxaca, del país, validado y guiado por CIESAS Pacífico Sur específicamente, que es un centro de investigación CONACYT. Y una vez publicado y aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura y por el Pleno del Tribunal, la idea era cómo implementarlo, cómo explicarlo, cómo hacer un proceso de divulgación. Pudimos abarcar este año 4 regiones de la mano de la Sala de Justicia Indígena: Valles Centrales, Mixteca, Tuxtepec y Costa. La idea es hacer una distribución masiva de este protocolo, que ha sido, quiero decirles que recientemente, el día 7 de noviembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en una ceremonia y en un seminario, un conversatorio, encabezado por el ministro presidente Arturo Saldívar, se presenta el protocolo de la Corte, pero nosotros ya llevábamos año y medio de anticipación a este protocolo, a esta renovación que hizo la Corte de su propio protocolo. Nuestro protocolo, el protocolo de Oaxaca, del Poder Judicial de Oaxaca, ha sido citado por informes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ha sido citado por lo que ha hecho la Sala de Justicia Indígena por el propio protocolo de la Suprema el día 7 de noviembre de 2022. Es decir, es un protocolo que se considera muy avanzado, muy adecuado para su implementación. Es una guía, los invito a descargarlo en la página del tribunal, está disponible en versión digital, en la parte de comunicados. Y este protocolo y esta divulgación se hizo por lo menos en 4 regiones del estado, donde se habla zapoteco de la Sierra Juárez, donde se habla mixteco de la Mixteca Baja, cuicateco del área de los Pápalos, en el distrito de Cuicatlán, y en Mije, de la zona de Tlahuitoltepec, ¿no? Entonces, ahí están los protocolos, también tienen una divulgación traducida a estas lenguas indígenas en estas variantes, que se está divulgando fuertemente en radios comunitarias. Es decir, fue una estrategia completa. Las autoridades y las comunidades necesitan conocer cómo están sus derechos y cómo pueden usar este protocolo las autoridades. El propio Poder Judicial también al interior divulgarlo, y ha sido un referente a nivel nacional y a nivel Latinoamérica, porque el modelo que tiene la Sala de Justicia Indígena ha sido un modelo muy exitoso
en el tema de impartición de justicia con mirada de pluralismo jurídico en México y en Latinoamérica. Entonces, así surge en 2020, se publica en 2021 y todo este año 2022 ha sido una estrategia muy fuerte de divulgación gracias al auspicio y al impulso que el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas le ha dado al Poder Judicial del Estado de Oaxaca. Sí, quiero recordar a la gente que nos está viendo que si tienen interés en consultar este protocolo, lo pueden hacer, como dijo la maestra, a través de la página del Poder Judicial del Estado de Oaxaca o a través de las redes sociales, que también se comparte constantemente este protocolo, Facebook, Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, y en Twitter, @TSJ Oaxaca. Maestra, la dirección promueve el Diplomado de Trata de Personas, Política Pública, Género y Derechos Humanos. ¿En qué consiste este diplomado? Bueno, este diplomado ya es un diplomado que forma parte de una serie de por lo menos 5 diplomados que se han implementado desde 2020 a la fecha a través de la dirección. Este es el segundo diplomado que hacemos de la mano de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. Unimos esfuerzos. Ustedes reciben las quejas, nosotros tenemos que trabajar fuertemente en una nueva cultura de derechos humanos, más fuerte, fortalecernos, y entonces elegimos algunos temas. Inicialmente se eligió el tema de niñas, niños y adolescentes en el ámbito jurisdiccional. Ahí se aprendió muchísimo de cómo entrevistar, la importancia de sentencias de lectura fácil, muchísimas herramientas, metodologías para que juezas y jueces tomaran en cuenta esta mirada de niñas, niños y adolescentes y no tener una mirada adultocentrista, ¿no?, de la justicia, donde están implicados en muchos litigios pues menores, personas menores de edad, ¿no? Y luego platicamos de la importancia de poder abordar ciertos delitos que son delitos graves, como es la trata, como es la tortura, y entonces platicamos sobre la importancia de que peritos, peritas, juezas, jueces, conocieran los últimos protocolos, ¿no? Conocieran las cifras, conocieran cómo es el modus operandi de estos delitos, como el delito de trata, y por qué tiene el tema de género, porque es un delito que mayoritariamente, desafortunadamente, son más vulnerables las mujeres, lo mismo que en el delito de tortura, ¿no? Entonces se ha hablado ahí de enfoques interseccionales, de enfoques interculturales, de muchos conceptos que quiero decirles abrevan de mujeres feministas afros principalmente, que han dicho, a ver, históricamente en muchos litigios emblemáticos en el mundo hemos visto las mujeres, y las mujeres afros eran las principalmente afectadas, o las mujeres jóvenes en el delito de trata, o mujeres jóvenes que provienen de regiones de Latinoamérica. Oaxaca ha sido un territorio de paso de Centroamérica, y entonces todas estas herramientas, cómo acudir a otras instancias gubernamentales, como es el Instituto Nacional de Migración, todas estas herramientas se han ofrecido en este diplomado de trata. Actualizarnos, ¿no?, constantemente actualizarnos. Quiero decirles que este diplomado va a culminar el 15 de noviembre con 111 personas egresadas, con una fuerte participación de personal del Poder Judicial del Estado de Oaxaca. Entonces, esas son las herramientas que hemos estado tratando de dotar y actualizar, porque en los últimos 2 o 3 años ha habido una actualización muy importante de protocolos y de reformas también a varios marcos normativos que tienen que ver con mujeres, género, infancia y en general con los derechos humanos. Sí, dentro de este diplomado mencionó la sentencia de lectura fácil. Para la gente que nos está viendo, ¿podría explicar un poco a qué se refiere con esto? Sí, bueno, esta sentencia de lectura fácil que recientemente todo este año el Poder Judicial, en voz de la magistrada Berenice, nos platicaron. Es esta posibilidad cuando en un litigio es parte una persona que es niña, niño o adolescente, cómo decirle cómo resolvieron, que puede resolver un juez, una jueza, o en este caso, como fue la más difundida por el Poder Judicial, fue una resolución ya en la sala constitucional, decirle en un lenguaje ciudadano, pero sobre todo entendible para niñas, niños y adolescentes, por qué resolvió de determinada manera y cómo resolvió
y siempre protegiendo los derechos de niñas, niños y adolescentes. Entonces, esa es una lectura donde yo que estuve implicada, si fui una niña o un niño, pues me lo pueden decir en un lenguaje acorde a mi edad y por qué esa sentencia protege también mis derechos, ¿no? En este caso hablábamos de una persona con una discapacidad, me recuerdo, pero también puede ser una persona que haya llevado algún otro delito, incluso penal, y que necesiten decirle cuál fue la sentencia final. Entonces es acercarnos o acercar a las impartidoras e impartidores de justicia en un lenguaje a las niñas, niños y adolescentes, que también tienen todo el derecho de saber cuál fue el resultado de su proceso legal. Ok, bien. Regresando un poco al diplomado que nos estaba comentando, ¿cuál es por qué es necesario promover este tipo de diplomados entre los servidores públicos del Poder Judicial? Porque, bueno, si nosotros partimos que las leyes son el reflejo de una sociedad y las leyes son cambiantes, pues se actualizan constantemente. Muchas y muchos seguramente pensamos en que hace 20 años no se hablaba, por ejemplo, del reconocimiento de la declinación de competencia en materia indígena, ¿no? La Sala de Justicia Indígena entra en marcha en el 2016 en Oaxaca, por ejemplo. No hablábamos de manera tan clara del enfoque de niñas, niños y adolescentes, no hablábamos de lecturas de sentencias de lectura fácil. Entonces, como los marcos normativos cambian, las herramientas, las metodologías van cambiando y el enfoque, acordémonos, de derechos humanos es progresivo. No podemos ir en regresión, no podemos retroceder, sino al contrario, debemos avanzar. Por lo tanto, también nosotras como profesionales, como profesionistas, debemos avanzar, ¿no? Es como una casa, ¿no? Los nuevos materiales que ahora son amigables con el medio ambiente, igual en el derecho. Tenemos que allegarnos de material que nos haga. No es un tema solo de vanguardia, es un tema de progresividad de derechos humanos. Sí. Hablando un poco del tema de género, ¿podría comentarnos cuáles son las acciones que ha realizado la dirección? La unidad de género está adscrita a la Dirección de Derechos Humanos y recientemente la Escuela Judicial Federal a lo largo del país hizo un seminario de género, donde se trató de divulgar el protocolo para juzgar con perspectiva de género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en todos los poderes judiciales locales. Oaxaca, por supuesto, alzó la mano y dijo, yo también recibo este seminario. Vino la directora de Derechos Humanos del Consejo de la Judicatura de la Federación, una mujer muy joven también, Rebeca Salcedo, estuvo en Oaxaca. Abrió este seminario una magistrada de circuito oaxaqueña también, que aparte se desempeña en territorio oaxaqueño. Y entonces, bueno, platicamos acerca del protocolo, difundirlo de manera muy concreta, cómo se implementa la perspectiva de género en un caso o en cualquier caso, ¿no? Se debe implementar. Y bueno, esa fue la intención, fue una de las cosas que se han hecho, se sigue trabajando de la mano ahí, muy, muy cercana de la Suprema Corte, muchos de los cursos y seminarios que se pueden dar sobre género son cursos que nos ofrece la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que nosotras divulgamos, hacemos el proceso de inscripción, de evaluación y posteriormente la Suprema les envía pues su acreditación académica, ¿no? Es básicamente lo que se está haciendo. Creo que hay muchos retos en materia de género y que seguramente seguiremos trabajando en este eje de género. Recientemente se llevó a cabo este seminario de género en el que participaron diversas personalidades en el ámbito jurídico. ¿En qué consistió este seminario? Y bueno, ¿quiénes pudieron participar? Como te comentaba un poco, fue básicamente promover este protocolo de la Suprema. Okay. Participaron personal federal, magistradas federales de circuito, la propia directora de Derechos Humanos del Consejo de la Judicatura, la maestra Rebeca Salcedo, y con ella básicamente trabajamos este seminario, donde participaron, quiero decirles, magistradas, pero también magistrados, juezas y jueces, porque el tema de género es para todas y todos. Sí, quiero recordarle a la gente que nos está viendo que si tienen alguna duda sobre este tema o sobre cualquiera, pueden comunicarse a Justiciatel en el 800-719-2232.
Maestra, nos interesaría saber un poco este año, sabemos que la Dirección de Derechos Humanos trabaja de la mano con muchos organismos nacionales e internacionales. Este año, ¿qué convenios o qué acercamientos han tenido con ellos? Mira, este año vamos a cerrar con un proyecto que yo creo que es una fotografía un poco de lo que tratamos de hacer en la Dirección de Derechos Humanos. Este año cerramos con una plataforma muy innovadora que se construyó de la mano de la Sala de Justicia Indígena, de la mano del INPI, de CIESAS y de expertas y expertos, y sobre todo de un trabajo, quiero decir, muy comprometido del personal de la dirección. Es una plataforma que le va a permitir a cualquier persona en cualquier parte del mundo consultar este Centro de Información de Justicia Indígena y saber cómo en un estado como Oaxaca, que ha sido vanguardia, ¿no?, cómo se han construido los criterios judiciales en materia penal, en la Sala de Justicia Indígena, pero desde esta mirada de pluralismo. Criterios judiciales que considero que se construyeron de cero, que son innovadores, ¿no? Van a conocer casos, por lo menos a lo largo de 10 casos que ya tienen sentencia y otros 15 que están ya en el proceso ya casi final. Conflictos entre cabeceras y agencias, conflictos también de carácter penal individual, el caso emblemático de Suchixtlahuaca. Van a conocer muchísimos casos que les va a permitir a juzgadoras y juzgadores tener criterios judiciales, a investigadoras e investigadores conocer por qué hay una mirada diferente. Es decir, el derecho no solamente es un tema occidental y nació con las constituciones. La sociedad se tuvo que poner de acuerdo y había reglas, y estas reglas eran en muchos casos orales, y reglas que se han ido heredando y que se han ido transformando también, y reglas que tenemos que tener claro que no pueden atentar contra los derechos humanos y fundamentalmente contra los derechos de las mujeres. Sí. Pero en ese sentido, la Sala ha hecho un esfuerzo por ir sentando bases de armonización y de relación entre justicias. La propia Sala de Justicia Indígena ha tenido una presencia en Latinoamérica y les van a hacer incluso una entrevista en Perú, porque quieren saber de esta experiencia, de lo bueno que se está haciendo en Oaxaca y en el Poder Judicial específicamente. ¿Este Centro de Justicia Indígena es accesible para cualquier persona? Va a ser accesible para cualquier persona. El anuncio será oficial por parte del presidente, magistrado presidente y del tribunal, el magistrado Eduardo Pinacho Sánchez, y el magistrado presidente de la Sala de Justicia Indígena, el magistrado Manuel de Jesús López López. Anunciarán este sitio web. Espérenla, es una plataforma. Con esta plataforma y esta presentación cerramos este año. Encontrarán ahí ustedes datos, por lo menos 11 indicadores cuantitativos de los municipios de los que estamos hablando. Encontrarán información jurídica, estudios sociojurídicos, libros de interés, realmente un mapa de georreferenciación, dónde se encuentra esta comunidad, de qué estamos hablando en específico. Y bueno, el Internet está en todos lados y ustedes van a poder consultarlo en cualquier parte del mundo. El anuncio oficial de la página que está ya prácticamente por darse un clic y estrenarse, lo hará el magistrado presidente del tribunal y de la Sala de Justicia Indígena. Ok, y ya hablamos un poco de la Sala de Justicia Indígena, de este centro, hablamos un poco de derechos humanos con género. En cuanto a personas con discapacidad, ¿cómo han trabajado desde la dirección? Fíjate que recientemente se hizo un esfuerzo, no lo hizo la dirección, lo hizo Escuela Judicial con la Procuraduría de Defensa de Niñas y Niños, cursos muy intensivos sobre discapacidad. Sin embargo, ¿en qué sí hemos trabajado? En participar de la difusión y de la divulgación de los materiales que son fundamentales, ¿no?, para mirar el tema de las diferentes discapacidades, ¿no?, visuales, auditivas, motoras, y de distintos tipos que hay, no con una mirada asistencialista. Las y los discapacitados son personas que tienen derechos, que son personas que tienen el derecho a tener un juzgador o una juzgadora que mire su discapacidad y que acerque las herramientas necesarias para que puedan acceder a la justicia, y
que todas y todos tenemos que tener esta sensibilidad y esta mirada y lo que se ha aportado sobre todo desde marcos internacionales, fundamentalmente en materia de discapacidad. Es nuestra obligación difundirlos, pero sobre todo invitar a las y a los juzgadores a que lo implementen, ¿no? Ok, cuando dice cómo un juzgador puede poner estas herramientas para las personas con discapacidad, ¿a qué se refiere? ¿Podría ejemplificarnos para que la gente nos entienda? Mira, es desde lo principal, a ver, el acceso, cuando yo recibo a alguien con discapacidad motora, cómo me acerco, cómo lo atiendo, que alguien que no ve, si puede llevar un acompañante, un traductor, si tiene escritura o no en braille, porque si no lee braille, ¿para qué vamos a gastar, ¿no? A lo mejor en una sentencia en braille, si no investigué primero que la persona que era parte de un proceso no lee braille. A lo mejor lo que necesita es un tema auditivo, de grabación, una herramienta tecnológica. Es nuestro deber acercarnos a toda esta mirada, ¿no? El conocer, si es una persona que necesite una tutela, ¿no? Una persona que a lo mejor tiene una discapacidad cerebral, mental, habría que acercarlo, ¿no? Entonces, es un derecho y es nuestra obligación tener todas estas miradas durante el proceso para que se dé, como lo llamamos, el debido proceso, ¿no? Maestra, para culminar, ¿alguna acción que se nos haya ido que quiera usted compartir con la gente que nos está viendo? Pues bueno, hemos hecho, te decía, la plataforma del Centro de Información de Justicia Indígena, la divulgación del protocolo y acciones. Hemos trabajado también para que la mirada de pluralismo sea un diálogo entre el Poder Judicial Federal y local. Se ha trabajado muchísimo en diplomados, en cursos de sensibilización, y se ha hecho un esfuerzo también muy fuerte este año con la Defensoría para que cerremos todo el tema de quejas que se venían, aún no cerrado desde años anteriores, y solo quedarnos con las quejas del año 2022. Ha sido un proceso muy fuerte de trabajo, de conciliar, de atender las quejas de la ciudadanía, pero sobre todo trabajar en un cambio de fondo, ir a las causas, no a los curitas de nada más atender las consecuencias, sino irnos a las causas, y las causas es cambiar a una cultura de legalidad y a una cultura de derechos humanos. Maestra, muchísimas gracias por haber venido y haber compartido con nosotros estas acciones que me parece que son importantes, porque es fundamental acercar los derechos humanos a la justicia, ¿no? Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes también por habernos acompañado. No me quiero ir sin recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Facebook, Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, y Twitter, @TSJ Oaxaca. También, si tienen alguna duda sobre este tema o cualquier otro tema, pueden comunicarse a Justiciatel en el 800-719-2232. Nos vemos en la próxima.